el manifiesto de la bahía de lanzamiento. Go Secundus era simplemente otro trabajo de limpieza contratado. Ventana de inserción. Spartan de Ashlands. Clasificada a las 03:00 hora de nave. Contacto con Tierra en menos de una cuenta estándar de 10. Duración de la misión inferior hasta un día local. El paquete informativo se apoyaba en lenguaje familiar. Agitación industrial. Apagón de comunicaciones. Bioactivo hostil sospechoso. Asegurar nodos corporativos. Preservar infraestructura física donde sea factible. Rutina. La forma en que el mando usaba esa palabra. Revisé los datos de reconocimiento en solitario antes de que los demás abordaran la bahía. Mapas térmicos, barridos LIDAR, planos municipales antiguos, capas corporativas parciales que fingían que los túneles más viejos no estaban allí. Trazaba con el guante las zonas frías donde las lecturas satelitales no mostraban nada. Corredores nítidos con líneas de temperatura perfectamente rectas. Largas franjas a través de distritos, donde los datos simplemente se negaban a renderizarse. Las formas me inquietaban. Parecía que alguien había presionado una mano sobre partes del mapa y había arrugado el papel. Había visto ese patrón una vez, en un mundo diferente bajo un nivel de clasificación que supuestamente nunca tocó mi autorización. Cada vez que mi mente intentaba alcanzar ese recuerdo, lo desviaba. Marcarlo y la operación cambia. Marcarlo y los archivos viejos regresan. Marcarlo y alguien empieza a preguntar por qué solo yo salí intacto de esa estación. Así que dejé los campos sin marcar. En lugar de eso, guardé el reconocimiento en mi memoria personal y caminé de regreso hacia la bahía de lanzamiento, cuadro por cuadro, como un hombre subiendo a un cadalso que ya había intentado matarlo una vez. Ashlands estaba de pie formando un semicírculo laxo bajo los arneses de lanzamiento. La armadura abierta, los cascos en la cadera, los exoesqueletos bebiendo energía de la espina dorsal de la nave, el chasis Spartan pesado y ligeramente desigual tras demasiadas refacciones. Las etiquetas del HU flotaban sobre ellos en mis sistemas de casco mientras me acercaba. Valdez, Morrow, Gage, Raiden y el resto. Sus rostros ahora todos borrosos tras el vidrio polarizado en mi memoria. Pero en ese momento, solo eran mi unidad, esperando mi palabra. Verificación completada en Lanza 1 a Lanza 3. Informé a través de la bahía, con la voz en el canal de escuadrón y local a la vez. Cierren arneses, confirmen verde en sellos. Desactiven todas las seguridades manuales. Las placas de la armadura se cerraron sobre mi torso. Mientras el arnés se ajustaba, los conectores espinales encontraron sus puertos a lo largo de mi espalda con la confianza de una máquina. Mi HUD se activó en capas. Cuentas de munición, cuadrícula de posición, signos vitales del escuadrón. Reloj de misión avanzando hacia la inserción. Dominic pronostica fuerte corriente descendente en la aproximación. Valdez hizo girar las articulaciones de sus hombros, haciendo que su exoesqueleto se balanceara en la línea de suspensión. Nos desviamos a la zona de aterrizaje secundaria. Primaria, respondí, observando cómo sus signos vitales se estabilizaban. El nodo MAGV nos da campos de fuego y acceso subterráneo. La secundaria es un cuenco de cristal sin techo. Gage soltó una risa breve. ¿Y a eso le llamas un inconveniente? Las puertas de la bahía seguían cerradas. Aún no había sensación del planeta, solo los números en mi visor y la tensión en mis hombros. Pequeñas barras verdes se alineaban en la parte inferior de mi visión, conforme cada Spartan se reportaba. Presten atención, continué. Si la vigilancia orbital cae, nos mantenemos agrupados. Punto de reunión en el nodo,
Formamos un punto fuerte. Luego avanzamos a los nodos corporativos una vez que tengamos un perímetro. Nada sofisticado, nada de perseguir fantasmas, ni heroísmos en solitario. Llegaron clics de reconocimiento. Nadie preguntó sobre los vacíos en el reconocimiento. Nadie sabía que debía hacerlo. El temporizador llegó a 0 y la bahía se sacudió cuando las abrazaderas del crucero ciclaron. Los indicadores de bloqueo en el techo cambiaron de rojo a un verde constante. Las cápsulas de descenso en sus rieles avanzaron con un gemido hasta que nuestros arneses se acomodaron en ellas. Una hilera de semillas blindadas esperando por la gravedad. Mando de la nave a todos los Spartans. Una voz neutra y cortante interrumpió desde arriba. Inserción en 10. No se autorizan desviaciones. Esperen resistencia organizada mínima. Protocolos de riesgo biológico, posnivel 3. Nivel 3. La voz de Morrow sonó seca. Alguien firmó un formulario para eso. Concéntrense en sus listas de verificación. Respondí, manteniendo mi tono plano. Aterrizamos, barremos. Esperamos el siguiente contrato. Esa era la mentira que más deseaba creer. Que este era solo otro trabajo y no la secuela de aquel que el mando nunca registró. Los rieles empujaron nuestras cápsulas hacia los tubos de lanzamiento. Los bloqueos -G se cerraron alrededor de mis extremidades y pecho como un esqueleto adicional. Mi mundo se redujo al arnés, al HUD y a un pequeño esquema del crucero manteniendo posición sobre Garos Secundus, un triángulo blanco y limpio contra un globo abstracto. El triángulo se desintegró antes incluso de que lanzáramos. No hubo explosión de advertencia. Un instante la nave se mantenía estable sobre nuestro vector de inserción. Al siguiente, mi HUD estalló en blanco en todo el hemisferio superior. Una mancha de luz desgarró el icono del crucero como si alguien arrastrara un pincel sobre tinta húmeda. Los indicadores de estado desaparecieron a mitad de su actualización. Comando, Ashlands, actual, reporte en evento. SPT. Silencio. Las transmisiones externas parpadearon de vuelta por un instante. Fragmentos de casco cayendo en espiral. Destellos de luz donde la atmósfera y las plantas de energía se desgajaban juntas. Iconos de escombros atravesando nuestras trayectorias de descenso planeadas. Luego solo quedó el desastre. Lanceros. Prepárense. Mi mandíbula se apretó con fuerza. Vamos a caer de una u otra manera. La eyección de emergencia impulsó la cápsula hacia la alineación de lanzamiento. La gravedad se hizo cargo. Mi vista cambió a la cámara inferior mientras caíamos. Las nubes nos tragaron casi de inmediato. Blanco, luego gris, luego más oscuro. Pedazos del crucero caían a nuestro lado, ardiendo brevemente al encontrar aire más denso. La cápsula se sacudió al aumentar la presión. Mi arnés se clavó en las costillas. Las comunicaciones de largo alcance destellaron en rojo. Enlace roto. Reintentando. Roto de nuevo. Arriba, el crucero que había comprado nuestro contrato se desarmaba en silencio. Caíamos solos hacia un planeta que se había escapado del control de cualquiera. Las órdenes de abortar no habrían significado nada. No había a dónde ir, excepto hacia abajo. La cápsula impactó la atmósfera con fuerza suficiente para sacudir mis dientes. La temperatura externa se disparó en mi feed. Los medidores de estrés caminaron hacia sus límites, luego cedieron cuando el encendido de descenso hizo su trabajo. Los propulsores de orientación lucharon por mantenernos en el vector, alejándonos de algunos de los escombros que caían. Las únicas voces en mi red pertenecían ahora a mi unidad. El crucero desapareció. La voz de Raiden sonó áspera en mi oído. Claro, respondió Morrow, seco como el polvo.
Un buque de guerra con 1000 tripulantes simplemente olvidó cómo existir. Enfoquen, interrumpí. Aterrizamos, nos reagrupamos. La cadena de mando puede estar hecha cenizas, pero la doctrina aún aplica. El nodo Magbe es nuestro punto de reunión. Manténganse controlados. Apéguense al plan. Siguió un coro de afirmaciones. Su fe corría por las líneas entre nosotros, tan sólida como cualquier acero. Atravesamos las capas bajas de nubes y el suelo finalmente apareció a la vista. Una ciudad ahogada. Espinas de tránsito rotas como huesos quebrados. Plazas convertidas en lagos poco profundos por la lluvia eterna. Las cuadrículas de calles brillaban bajo el agua estancada. Los monolitos de las torres se inclinaban unos contra otros, algunos ya caídos, otros esperando a que la gravedad terminara su trabajo. Esa fue la primera vez que me pregunté si el planeta mismo había intentado limpiar la pizarra. Ajustando por vientos en superficie, anunció la voz mecánica de la cápsula. Contacto en 10, 9. Un tirón, una sacudida lateral cuando algo masivo pasó rozando lo suficiente como para hacer vibrar el fuselaje. Los propulsores gritaron en mis huesos. El tren de aterrizaje se desplegó tarde y torcido. Impactamos el suelo de lado. La armadura se estrelló contra el revestimiento interior. Mi visión se convirtió en un borrón de iconos. Los resortes del arnés chirriaron, se desgarraron, luego aguantaron. La cápsula se deslizó sobre algo duro. Se estrelló contra una superficie vertical. Rebotó y finalmente se detuvo. Silencio excepto por mi traje enumerando mis signos vitales como un extraño tomando notas. Reporten. Lanceros. Quiero verificaciones ahora. Ash Lance. 2. Verde. Valdez. 3. Verde. Gage. 4. Verde. Los demás respondieron con varios tonos de inestabilidad. Un icono permaneció oscuro. Habíamos perdido una voz en algún lugar entre las nubes y el concreto. El sistema degradó su marcador sin pedir mi opinión. Cápsulas, reporten. Pedí a la red más amplia. Estática. Un leve estallido de ruido. Luego nada. Las demás cápsulas estaban fuera de alcance, caídas en algún otro lugar, todas desaparecidas con el crucero. Las cápsulas terminaron, concluyó Morrow. Aplanamos una buena sección de la calle de alguien con la nuestra. Está soldada a ella. Entonces caminamos, respondí. El objetivo primario se mantiene. El nodo primero. Nada de buscar a Rex. Nada de cacerías de cadáveres. Si nos metemos en eso, solo aumentamos la cuenta. La última frase salió más cortante de lo que pretendía. Nadie discutió. Mi arnés se liberó. La hidráulica de la escotilla de la cápsula lo intentó, tartamudeó y murió. Gage se apoyó bajo la manivela manual y empujó hasta que la escotilla se abrió lo suficiente para un marco Spartan. La luz gris del día se derramó, brillante, tras la penumbra del interior de la cápsula. La lluvia tamborileó sobre nuestra armadura al salir a Garo Secundus. El planeta se sentía vaciado. Los canales locales permanecían muertos. Las bandas de emergencia civil dentro de nuestro rango guardaban silencio. Solo lluvia sobre metal y concreto, y el ocasional crujido distante de algo pesado colapsando bajo su propio peso. Nos encontrábamos en lo que alguna vez fue una plaza. El terreno descendía hacia un nivel de tránsito hundido, ahora una cuenca llena de agua de lluvia y escombros. Postes de display destrozados sobresalían en ángulos extraños. Al otro lado, una línea de maglev elevada cruzaba el cielo, sus rieles hundidos donde los soportes habían cedido. Más allá, la silueta negra de la estación que habíamos marcado como objetivo se alzaba como un diente roto.
Tracé la ruta en mi HUD. El nodo está a menos de 1 kilómetro al noroeste. Nos pegamos a cobertura dura. Vigilen colapsos estructurales y restos civiles. ¿El crucero?, preguntó Raiden más bajo. Desaparecido, respondí. No cuenten con rescate desde arriba. El mando es lo que yo diga que es hasta que alguien demuestre lo contrario. Avancen. Avanzamos en formación de cuña poco profunda, los rifles rastreando los niveles superiores. Nuestras botas chapoteaban en agua que ocultaba baldosas agrietadas y metal retorcido. La ciudad se sentía abandonada a la carrera, luego dejada pudrir. Los vidrios frontales de tiendas y oficinas colgaban en marcos dentados. Vehículos de tránsito yacían de lado, medio sumergidos y escorados. Encontramos los primeros cuerpos al borde de la plaza. Vestían armadura no muy distinta a la nuestra, marcos pesados con puertos espinales y cascos sellados. Modelo más antiguo, más voluminoso. Cicatrices ennegrecidas rodeaban cada puerto de aumento y cada articulación. El metal allí no se había quemado simplemente, se había hundido hacia adentro. Los bordes se rizaban como si algo hubiera mordido desde afuera hacia adentro. Morrow se agachó junto a uno y golpeó su guantelete contra el conector arruinado. El metal se desmenuzó al tacto. Eso no es corrosión. Con cuidado. Cambié la posición de mi rifle. No sabemos qué hizo eso. Registren visual. Dejen el metal. Las formas encajaban demasiado fácilmente. Años atrás. Otra instalación. Otro escuadrón. Los mismos anillos alrededor de puertos que una vez llevaban a carne humana y acero. Me aclaré la garganta. Cascos a grabación de baja resolución solamente. Ahorren ancho de banda. Esa era la razón en el papel. La otra era que la resolución completa captaba todo. Y todo era la forma en que las operaciones quedaban selladas bajo el peso de su propia evidencia. Más cuerpos aparecían a medida que avanzábamos. Algunos con armadura vieja, otros con equipos de trabajadores, otros claramente civiles. Cualquier cosa que alguna vez se hubiera conectado a una malla neural llevaba las mismas marcas. Puertos aplastados, metal arrugado hacia adentro, huecos donde antes corrían conductos, ahora muertos y brillantes. Esta cosa elige sus objetivos. Se enfoca en cualquiera que alguna vez haya llevado una espina dorsal llena de acero. La estación de Maglev se cernía ante nosotros, su fachada superior desgarrada. La línea de tránsito que conducía a ella cedía bajo la lluvia y el tiempo. El nombre de la estación se había desprendido, dejando solo unas pocas letras. No me molesté en leerlas. Dominic, murmuró Valdez por el canal. No veo ningún sistema con energía. Redes de emergencia muertas. Mejor así, respondí. Sembramos nuestra propia red. Una vez que aseguremos este edificio, somos dueños de esta intersección. Subimos los escalones agrietados de 2 en 2, los rifles firmes. Las puertas principales colgaban abiertas y combadas. Una cortina metálica deformada. Pasé primero. El vestíbulo era más grande de lo que esperaba, rodeado de cabinas vacías y torniquetes oscuros. El agua de lluvia goteaba de grietas en el techo. Largas lenguas de fluido transparente caían en charcos poco profundos en el suelo. Las vías corrían abajo, expuestas a través de una abertura central. Sus superficies resbaladizas a la tenue luz. Lanceros, patrón de seguridad, ordené. Valdez, Morrow, pasarelas superiores. Gage, Raiden, plataformas inferiores. Sensores en cada punto de acceso. Si algo se adentra en este lugar, debería arrepentirse. Copiado. Valdez ya se dirigía hacia una escalera medio derrumbada. Corrí el perímetro,
marcando líneas de fuego y enfoques probables. Los letreros viejos aún se aferraban a las paredes, señalando rutas hacia distritos ahora bajo el agua. Un lado del vestíbulo se había combado donde algo pesado había perforado desde arriba. Más allá de eso, la luz nublada se filtraba por agujeros irregulares. Sin movimiento, mi térmico solo mostraba a mi gente. El silencio se asentó sobre la estación como polvo. Quizás lo que quemó esos puertos se quedó sin combustible, murmuró Raiden. Planeamos en base a cobertura, no a esperanza, respondí. Mantengan sus arcos cerrados. Valdez llegó a lo alto de las escaleras y trotó a lo largo de una pasarela elevada, las placas de su armadura crujiendo. Sus signos vitales se mantenían estables en mi UCD. Saltó un segmento roto de la barandilla y pisó una pasarela de mantenimiento liviana que cruzaba sobre la plaza cuadrada. La pasarela se siente blanda, informó. El metal está deformado. Mantengo el peso cerca de las vigas. Registra los puntos de estrés. Si cae, quiero saber dónde aterriza. Observé su icono moverse sobre nosotros. Los marcadores de Gage y Raiden se deslizaban en el nivel inferior, barriendo entre columnas y bancas. Por 10 latidos, todo se mantuvo tan simple como un simulacro de entrenamiento. Luego, los signos vitales de Valdez se dispararon. ¡Contacto! Su grito se cortó a medias. Su icono destelló en amarillo, luego rojo, luego desapareció. Miré hacia arriba. La pasarela elevada estaba vacía. La pasarela de mantenimiento se balanceaba. Pedazos de armadura llovían. Una placa del hombro, un antebrazo, un casco que golpeó el suelo, rebotó una vez, luego rodó hacia el foso donde corrían las vías. Nivel superior, ojos arriba. Levanté mi rifle. Vigilen sus arcos. Fuego solo ante movimiento claro. Algo golpeó el suelo a mi lado con un sonido metálico agudo. Miré hacia abajo. Una sección de la placa pectoral de Valdez yacía a mis pies. La armadura alrededor de su puerto espinal central había sido aplastada hacia adentro en un anillo perfecto. Lo que fuera que lo había tomado, lo había hecho entre un aliento y el siguiente, sin dejar nada con vida. Levanté mi rifle hacia el techo. Movimiento, un borrón a lo largo de las vigas, peso cruzando por encima. Mi HUD intentó fijarlo. Proyectó un contorno fantasma en el aire vacío. Luego lo perdió cuando la forma se deslizó en un conducto de mantenimiento oscuro, al extremo opuesto del vestíbulo. Atrapé un vistazo suficiente para saber que no había peleado contra esta forma exacta antes. Torso largo y anguloso, extremidades dobladas en ángulos que podían imitar un marco Spartan si entrecerrabas los ojos. Piel blindada reluciendo bajo las líneas de goteo. Sin cabeza en el sentido humano, solo una masa frontal con estructuras internas que se flexionaban y deslizaban al moverse. Se movía como algo que entendía la altura y los ángulos mejor que nosotros, y retrocedió tan pronto como atrajimos fuego. Contacto en las pasarelas, informé. Movedor rápido único arriba, movilidad vertical extrema. Manténganse alejados de posiciones colgantes. ¿Valdez? Preguntó Gage, ya sabiendo la respuesta. Desaparecido. Nadie gritó su nombre. Con la infantería Spartan, la muerte siempre está sentada a la mesa. Simplemente notas cuando una silla queda vacía. Barrimos el nivel superior con cautela, los rifles rastreando cada rastro de movimiento. La criatura no atacó de nuevo. Nos dejó caminar bajo su ausencia y acostumbrarnos a ella. Cuando regresó, eligió su ángulo. Gage y Raiden se movían a lo largo de la plataforma inferior, barriendo sus miras entre columnas. Sobre ellos, la estrecha pasarela que rodeaba el vestíbulo cedía, donde el impacto anterior había golpeado. El metal allí
Estaba agrietado con fracturas finas como pelos. Mi HUD pintó un tenue rastro de calor en esa sección, un latido antes de que algo se moviera. Mi cerebro lo descartó como datos fantasmas. Luego el metal se partió. La criatura cayó a través del techo con las extremidades recogidas, una semilla negra cayendo. Impactó la plataforma entre Gage y Raiden, carne y blindaje colisionando con un rugido de metal sobrecargado. Sus extremidades se dispararon más rápido de lo que mi ojo podía seguir. Gage disparó a quemarropa. Los proyectiles perforaron su flanco y arrancaron una sección de piel. Fluido oscuro salpicó la plataforma y la cubierta. Donde cayó, la cubierta comenzó a derretirse. El fluido corroía la plataforma de tránsito como un cortador lento. El metal se oscureció, se adelgazó, luego se abrió en agujeros irregulares. La criatura siguió moviéndose. Envolvió una extremidad alrededor del cuello de Gage, por encima del blindaje, y torció. El crujido atravesó los filtros de audio. Su columna vertebral cedió. La cosa se impulsó del marco que caía y saltó de lado, desapareciendo en el foso de las vías abierto mientras el suelo cedía bajo su peso. Raiden intentó agarrar el borde. Atrapó una viga y se arrastró de vuelta con un gruñido. Sus botas buscaban tracción. Las planchas de la cubierta cayeron en la oscuridad tras él, arrastrando ese fluido sibilante. «Eviten esa sangre», espeté. «Solo vías y vigas sólidas. Sellos de puertos aguantando», informó Raiden, con voz entrecortada. «Gage, lo sé. Paquetes de sensores llegaron a mi HUD desde los elementos desplegables que apenas comenzábamos a colocar. Vislumbres breves rotos por interferencia. Un destello de piel blindada deslizándose por un corredor inferior, luego estática. Se movía con la confianza de algo que conocía este lugar mejor que nosotros nunca lo haríamos. Nuestro punto de observación ya se corroía bajo nuestros pies. Miré hacia el techo fracturado. La estación tenía demasiados caminos verticales, demasiados conductos de acceso y puertas de mantenimiento. Cualquier cosa que dominara los niveles superiores podía atacar desde una docena de ángulos. «Lanceros, reduzcan perímetro», ordené. «Esta estación es una trampa civil. Bajamos a los túneles. Morrow, búscanos una ruta a alcantarillas y galerías de mantenimiento. Raiden, cubre nuestra salida. Dominic, si lo empujamos ahora, podríamos acorralarlo aquí», argumentó Morrow. «Aquí dentro puede caer sobre nosotros desde cualquier lugar que le plazca», respondí. «Abajo, cambiamos aire abierto por menos líneas de visión». «O más», murmuró Raiden. «Muévanse». Retrocedimos hacia una escalera medio derrumbada que conducía a las plataformas inferiores y más allá a túneles de acceso. Al movernos, mi HUD parpadeó de nuevo. Por un instante, la silueta de la criatura pareció en perfecta claridad en mi visor, colgando invertida de una tubería del techo sobre el vestíbulo lejano. La superposición trazaba cada extremidad y cada arista como si mi sistema tuviera un modelo completo de ella. Luego el pasillo quedó vacío y la superposición desapareció. Revisé mis registros, sin reproducción. El sistema lo marcó como transitorio. Solo una falla, me dije. Malla neural bajo estrés, malos datos. Entré en el menú, bajé la sensibilidad de mi puntería unos puntos, purgué el registro y conduje lo que quedaba de Ashlands hacia las entrañas de Go Secundus. Las escaleras terminaban en un rellano estrecho que daba a un corredor de servicio. Viejos paneles de conducción recubrían las paredes. El aire se enfrió. La humedad
aferrándose a las articulaciones de la armadura. El agua corría por el suelo en un arroyo poco profundo, arrastrando arena y basura triturada. Seguimos el pasaje hasta una cámara de unión circular, que alguna vez unió alcantarillas y conductos de mantenimiento. Era más grande de lo que sugería el túnel estrecho, más como una capilla ahogada que un nodo de servicios. Plataformas rodeaban un sumidero central, donde el agua de escorrentía se acumulaba antes de caer en canales más profundos. Bancas habían sido arrastradas allí hacía mucho tiempo y atornilladas al concreto elevado. Cajas de suministros y raciones estaban apiladas a lo largo de una pared. Las marcas de una larga ocupación cubrían el lugar. Caminé al centro y giré lentamente. Las luces de los cascos barrían las paredes. Cascos rodeaban la cámara, alineados en un borde justo por encima de la altura de la cabeza. Demasiado ordenados para ser trofeos. Parecían ofrendas. Algunos estaban intactos, otros agrietados. Unos pocos aún tenían fragmentos de hueso y tejido seco detrás de sus visores. Sobre el borde, en una sección ancha de la pared, los colonos habían tallado y pintado. El mural era tosco, pero claro. Una forma larga y arqueada flotaba sobre una hilera de figuras humanas. La gente estaba arrodillada, con la cabeza inclinada. La cosa sobre ellas se curvaba como un segmento de vía de tránsito, con aristas y ganchos debajo tallados profundamente en el metal. Alguien había escrito: la acechadora en los desagües. Toma a los fuertes y deja a los niños. Quienquiera que viviera aquí abajo había intentado negociar con ella. Alguien más llamó a esto un templo, murmuró Morrow. Revisen las cajas, ordené. Raciones, botiquines, celdas de poder, cualquier cosa utilizable. Raiden, Gage, desapareció. Tu punto para los túneles inferiores, ahora. Él gruñó un asentimiento. Sus signos vitales brillaban en amarillo, de alto estrés. Los míos no se veían mejor. Cerca de las dos entradas principales, unos símbolos grabados llamaron mi atención. Marcas simples repetidas talladas a alturas consistentes. 3 líneas intersectadas aquí. Un círculo dividido en segmentos extraños allá. Cada entrada tenía una variación, pero la ubicación seguía un patrón. Me agaché y tracé un símbolo con un guante, cuidando de no tocar el metal desnudo. Colonos marcando algo, murmuré en el canal de mando. Tipos de entrada, rutas seguras, o lo contrario. Podrían ser altares, respondió Morrow. Los altares no te mantienen respirando el tiempo suficiente para hacer esto tan grande, dije. Registren cada símbolo y mándenlos a nuestro mapa. Lo que sea que ellos pensaron que importaba. Quiero ver si el patrón se mantiene. Nuestros sensores captaron el primer indicio de actividad de retorno mientras aún vaciábamos las cajas. Una vibración leve vino a través del suelo, apenas suficiente para registrarse. Luego un ping más agudo desde el corredor a nuestra izquierda. Movimiento, advirtió Raiden. Tubería superior, cuadrante 3. El icono de movimiento destelló, se atenuó, luego apareció en el lado opuesto de la puerta. Algo rondaba justo más allá del umbral. Esa entrada tenía una concentración pesada de marcas de colonos, más que cualquier otra. La mitad de la pared alrededor del marco estaba entrecruzada con símbolos tallados, superpuestos como la última obra de manos a las que se les acabó el espacio y el tiempo. Retengan el fuego, ordené. Los proyectiles se quedan fuera de esa compuerta hasta que sepamos qué hay detrás. El icono de movimiento se congeló justo en el centro de la puerta por varios latidos. Luego se desvaneció. Los sensores se aplanaron. Tal vez no le gusta el arte, murmuró Morrow.
La misma lógica que estamos usando, respondí. Las cosas dejan marcas cuando esas marcas importan. Al otro lado de la cámara, una rejilla de ventilación del techo tenía solo unos pocos rasguños. Desnuda comparada con la compuerta. Raiden se movió bajo ella, sin pensar, los ojos en su mira. Ahí fue donde la criatura eligió entrar. El metal sobre él se abultó. La rejilla de ventilación se desgarró y cayó. Una forma humana inerte cayó con ella, enredada en jirones de ropa y arneses. El cuerpo golpeó la banca junto a Raiden y rodó al suelo. Boca abajo, extremidades colocadas pulcramente, los brazos extendidos como en un saludo. ¡Contacto arriba! Mi voz cortó el canal. Raiden retrocedió bruscamente. El cadáver se convulsionó cuando algo detrás de él se movió. Una extremidad bajó. Se enganchó bajo el borde del casco de Raiden y tiró. Él disparó una vez, un tiro reflejo que se clavó en el techo. Luego su cuerpo desapareció en la rejilla. Sus botas rozaron el marco y se fueron. Morrow y yo disparamos hacia el agujero. Los proyectiles chispearon contra ladrillo y acero. Una mancha de fluido oscuro rodó desde la rejilla, silbando donde encontraba el borde. La criatura permaneció oculta. Arrastró a Raiden a través del ducto y nos dejó con un colono muerto como tarjeta de presentación. Revisamos el cadáver que había caído primero. Colonista, delgado y muerto, hacía tiempo. Los puertos a lo largo de su columna llevaban los mismos anillos aplastados. Alguien lo había colocado sobre la rejilla como un tapón. Luego lo había soltado en el momento preciso. Los colonos en el mural habían suplicado a la acechadora que tomara a los fuertes. Ella lo había hecho, y ahora los usaba como carnada. Miré hacia la boca oscura de la rejilla. Marcas de ácido rayaban el metal. Dominic, dijo Morrow en voz baja. ¿Crees que esos símbolos todavía cuentan como acuerdos o solo son rasguños que ella aprendió a rodear? Cualesquiera que sean las reglas que ellos pensaron que escribieron, el tablero cambió. Respondí. Pero la gente sigue dibujando líneas incluso después de que al mundo deja de importarle. Saqué mi mapa y superpuse las posiciones de los símbolos con el diseño conocido de los túneles. Surgieron patrones. Marcas pesadas se agrupaban en ciertas puertas e intersecciones. Algunas coincidían con puntos de soporte estructural, otras no. Las marqué todas. Luego conduje lo que quedaba de Ashlands hacia los túneles que los colonos habían marcado más ligeramente. Bajo las capas de tránsito y viviendas, la forma de la ciudad se distorsionaba. El primer nivel de alcantarillado parecía cualquier sistema municipal. Canales de concreto, tuberías oxidadas, pasarelas estrechas. El siguiente nivel hacia abajo tenía menos ángulos rectos. Las tuberías se fusionaban y dividían, de formas que ignoraban la ingeniería eficiente. Los soportes metálicos se abultaban como si algo detrás de ellos hubiera presionado hacia afuera. Caminamos por corredores donde manojos de conductos se habían fusionado en troncos gruesos y ramificados que trepaban por las paredes. Las barandillas cedían y se reformaban en curvas intrincadas. Algunas de esas curvas se parecían inquietantemente a insignias de unidades si te alejabas y la dabas la cabeza. Morrow pasó su mano cerca de una de esas distorsiones, con cuidado de no tocar. Quizás contrataron artistas. Los artistas no derriten acero estructural, respondí. Ojos arriba. Los cadáveres aparecían menos a menudo aquí, pero cuando los encontrábamos, habían sido dispuestos. Un cuerpo blindado arrodillado en el centro de un corredor, rifle en alto, casco girado hacia nosotros. Los sensores captaban una tenue firma de calor dentro del marco. «¡Alto!», ordené. Posible superviviente. Nos acercamos con cautela.
La figura permaneció inmóvil. A 10 metros, la firma de calor parpadeó. Cambia la mira telescópica. El calor provenía de un grupo de celdas de poder metidas en la cavidad torácica. La armadura estaba vacía. Las articulaciones estaban reforzadas con extremidades amputadas y cableado clavado en su lugar. Formaba una silueta casi perfecta de un Spartan en posición de alerta. La criatura se había construido un señuelo y lo había sintonizado a nuestros sentidos. Entendía cómo leíamos el mundo y había elegido imitarlo. Detrás de nosotros, algo se movió al borde de la percepción. Un grito estalló en la red. Uno de nuestros guardias traseros, Axel, cayó cuando su actuador de la pierna cedió bajo una torsión repentina. Cayó de bruces, la armadura estrellándose contra el suelo deformado. Antes de que alguien girara, una extremidad larga enganchó su tobillo. Lo arrastró a un conducto lateral y desapareció. Morrow y yo disparamos a la forma que retrocedía. Nuestros disparos masticaron concreto viejo. Los signos vitales de Axel se aplanaron. Olviden los títeres, dije. Cualquier marco que no responda a una llamada directa es una trampa, a menos que tengamos tiempo de desmantelarlo. La criatura tomó la lección, luego se escabulló, sin celebración, sin ruido, solo otro cuerpo eliminado de la cuenta. Más adelante, la geometría del túnel se torcía aún más. Las quemaduras de ácido ensanchaban ciertos pasadizos, redondeando esquinas. En otros, el techo bajaba, forzando nuestros marcos voluminosos a agacharse. La cosa claramente favorecía a esos. Nuestros HEUD comenzaron a fallar de maneras que importaban. Comenzó como un ligero retraso, las miras arrastrándose medio latido detrás de nuestra mirada, los iconos de movimiento parpadeando demasiado rápido para vincularlos a movimiento real. Luego llegaron los fantasmas. La próxima vez que la criatura se acercó, la sentí antes de que los sentidos despertaran. La presión se acumuló en la base de mi cráneo, sorda y pesada. Por unos latidos, el túnel adelante apareció en mi mente como un segundo mapa, ángulos, distancias, vigas superiores. Luego mi visor cambió bruscamente a una vista diferente. El corredor frente a mí desapareció. En su lugar, vi un modelo de alambre del mismo corredor desde un punto de vista detrás y arriba, como si estuviera donde la criatura podría posarse. Mi propia espalda blindada brillaba en el esquema junto con mis hombres, cada extremidad reducida a líneas y vectores, cada placa expuesta etiquetada como una abertura. Reinicié por la fuerza mi pantalla del HUD, ignorando cada advertencia. Las barandillas reales, los soportes abultados, el suelo deformado, todo estaba exactamente donde el modelo de alambre los había colocado. Mi mente giraba entre perspectivas. La voz de Dominic Morrow llegó aguda. ¿Qué estás haciendo? Falla del sistema, gruñí, reajustando el casco. El sistema de puntería se cruzó. Lo estoy aislando. No tuvimos el lujo de enfocarnos. La criatura embistió desde un canal lateral, sus garras atrapando a uno de nuestros Spartans en el brazo. El soldado disparó por reflejo. Su HUD, aparentemente rastreando un objetivo 1 metro a la izquierda, corrigió su puntería en el último momento. Su disparo abrió un agujero en un pilar de soporte en lugar de golpear a la criatura. La viga cedió. Segmentos del techo cayeron, abriendo espacio sobre el corredor. La criatura usó los escombros que caían como cobertura y desapareció en la nueva abertura antes de que pudiéramos ajustarnos. Después de eso, me sumergí en los menús del traje y apagué la mayoría de nuestros sistemas de asistencia, corrección, puntería, rastreo predictivo de movimiento.
rutinas de coprocesamiento neural. Cualquier cosa que la criatura pudiera torcer en un arma contra nosotros se apagó. Los demás maldijeron cuando sus trajes cambiaron a modos más simples. «Pagamos por esos juguetes», murmuró Morrow. «Ya no somos los únicos usándolos», respondí. En una unión triple, nos detuvimos. El camino a la izquierda mostraba deformación extrema, paredes abultadas y densas con marcas de colonos. El corredor recto adelante descendía a un túnel más profundo con geometría relativamente limpia. El pasaje de la derecha estaba medio inundado. El agua descorrentía en la superficie brillando con una luz tenue y errónea, que hacía doler mis ojos. «La izquierda es por donde realmente no querían ir», argumentó Morrow. «Más marcas, más capas». «O donde pensaban que dormía», consideré. «La derecha está brillando de todas las formas en que no confío. Último recurso». «Entonces, vamos recto», concluyó él. «Abajo», asentí. Mientras descendíamos, la sensación de habitabilidad de la ciudad desaparecía. Las paredes se suavizaban, las esquinas se redondeaban, aparecían monturas de equipos a intervalos regulares, soportes para máquinas que ya no existían, placas atornilladas al suelo donde algo grande y pesado alguna vez había estado sentado. En una pared, entre cicatrices de ácido, un emblema se aferraba medio borrado. Un escudo circular, una figura estilizada en su centro. La mayoría de las palabras a su alrededor se habían ido, pero quedaban letras suficientes para coincidir con una vieja designación de proyecto que me habían ordenado olvidar. Mi palma encontró el metal dañado, la estación sellada, aquella donde mi escuadrón murió bajo órdenes que nunca aparecieron en ningún registro. El proyecto, nos dijeron, había sido enterrado con ellos. Quité mi mano. «Sótano corporativo», observó Morrow. «Nadie dijo que había un laboratorio bajo este lugar». «Nunca lo dicen», respondí. El corredor desembocó en una cámara que se sentía errónea incluso antes de que nuestras luces la iluminaran. Bastidores rodeaban las paredes. Cada uno sostenía una cuna construida para soportar un marco de tamaño humano. Correas para extremidades, puntos de anclaje para armadura, un grupo de conectores neurales en la columna, alimentándose de gruesos manojos de cable y tubería que desaparecían en las paredes. Algunas cunas estaban vacías, otras aún sostenían marcos de armadura. La mayoría habían sido desgarradas, el metal retorcido hacia afuera como si algo dentro hubiera crecido más allá del límite. Marcas de picaduras de ácido salpicaban el suelo y las bases de los bastidores, concentradas donde los conductos convergían. Caminé entre las cunas, leyendo formas. Los puertos de conexión reflejaban los que teníamos a lo largo de nuestras propias columnas. Arneses Spartan. Morrow contuvo la respiración. Modelo más viejo pero similar. No estrictamente Spartan. Tracé un puerto roto. Línea paralela, patrocinador diferente, misma anatomía. En una pared, bajo una mancha de metal quemado, encontré el emblema nuevamente. Una figura estilizada acoplada a un marco rodeado por un círculo de flechas hacia adentro. Medio nombre debajo, letras suficientes para coincidir con la línea negra a la que una vez serví. Primer intento de construir un depredador a partir de los nuestros. Dominic. Morrow continuó, sus ojos recorriendo los bastidores. ¿Lo ves como yo? Esto no es municipal. Esto es extraoficial. Construyeron algo aquí abajo. Construyen muchas cosas en muchos sótanos, respondí. Manténganse alejados de cualquier puerto activo. Nadie se conecta a nada sin pasar por mí primero. Nadie está ansioso por enchufarse a un cementerio.
murmuró. Debería haberlo dejado ahí. En su lugar, me acerqué a la consola central. La interfaz era vieja, pero aún corría un hilo de energía de respaldo. Luces de advertencia tenues brillaban. Un puerto de diagnóstico colgaba abierto, cables derramándose como serpientes muertas. Los puertos a lo largo de mi columna me picaban. Necesitábamos información. Moverse a ciegas era solo alimentar cuerpos a la oscuridad. Los datos, aunque tóxicos, eran ventaja. Conecté un cable de diagnóstico de mi traje a la consola e inicié un apretón de manos de bajo nivel, los dedos suspendidos sobre el corte manual. Solo un vistazo, me dije. Solo lo suficiente para aprender el marco de lo que habían construido. El mundo se redujo a código. Fragmentos de registro pasaron arrastrándose. Números de serie de pruebas, listas de bajas, directivas de mando, frases alojadas en mi cráneo. Divergencia conductual, aprendizaje motor, fuera de conjuntos esperados, reconfiguración espontánea de estructura externa, clase de objetivo prioritario, infantería pesada aumentada. Media línea destelló con mi designación, o algo cercano, luego se quemó en estática. Alguien había intentado borrar este sistema. Sus borradores aún dejaban huellas digitales. Habían entrenado algo aquí para cazar gente como nosotros y habían perdido el control. Algo más cabalgaba en los datos. Un contorno trazaba la ruta de mi malla neural, como dedos invisibles siguiendo las líneas. Una presión se movía donde el código se movía, curiosa más que hostil, mapeando. Dominic, te estás moviendo de una manera que es mala para mi corazón, comentó Morrow desde algún lugar afuera. Arranqué el cable. Chispas salieron de la consola. Registros viejos, respondí. La voz delgada a mis propios oídos. Arma experimental. Criaron algo que prefiere a los de nuestra clase. Luego los masticó hasta hacer pedazos. Sin sorpresas. Parece sorprendido, replicó Morrow. No respondí. La criatura eligió ese momento para hacer una declaración. Al otro lado de la sala de cunas, justo fuera de nuestra luz, una forma se desprendió de las sombras y entró en vista. La exposición completa era peor que los fragmentos. Un torso largo, anguloso y blindado, descansaba sobre múltiples pares de extremidades que podían apilarse en una postura bípeda, tosca, o extenderse en un trepador desparramado. El blindaje exterior había crecido en líneas que hacían eco de la armadura Spartan. El ángulo de los hombros, la inclinación del pecho, el grosor de los segmentos del muslo. Entre las placas, músculo y otro tejido, se flexionaban con facilidad obscena. Se detuvo al borde del bastidor e inclinó lo que hacía las veces de cabeza. Por un latido, su postura coincidió con la mía. Peso centrado, inclinación hacia adelante en las caderas, brazos ligeramente levantados. Conocía mi postura porque había estudiado a hombres como yo en estas mismas cunas. Levantamos los rifles al unísono. Ella no se inmutó. En cambio, se inclinó hacia la cuna vacía más cercana. Las extremidades se envolvieron alrededor del marco. Imitó a un hombre sujetándose para aumentos, los puertos a lo largo de su piel deslizándose contra los conectores. La habitación respondió. Los sensores parpadearon. Las correas viejas se estremecieron, ansiosas por cerrarse. Ácido goteó de sus flancos al suelo, comiendo nuevas cicatrices en el metal. Abrimos fuego. Los proyectiles destrozaron bastidores y paredes. La criatura se retorció fuera de la cuna y se lanzó a través de un espacio entre consolas, moviéndose más rápido de lo que nuestras miras podían seguir. Perforó una mampara medio derretida y desapareció en los túneles más allá, dejando un rastro de daño y un fino reguero de fluido sibilante. Las sirenas de alarma tosieron a la vida en el techo, con retrasos largos. Puertas a lo lejos ciclaron, algunas abriéndose,
otras rechinando contra marcos deformados. Mi breve interfaz había despertado partes de la instalación que deberían haber permanecido muertas. Morrow. Mantuve mis ojos en la brecha. Cada puerto que veas, trátalo como una boca viva. Nadie toca uno de nuevo. Eso me incluye a mí. Usa esa fraseología. Feliz de hacerlo, murmuró. La consola parpadeó una última vez y murió para siempre. Dejamos la sala de cunas con más preguntas que munición y nos dirigimos a lo único que aún parecía una respuesta. El complejo del reactor de desechos que alguna vez manejó la escorrentía y la basura industrial del sector. En mi mapa, yacía como un nudo denso muy abajo. Los colonos habían intentado ahogar a su monstruo allí y habían fallado. El entrenamiento decía que se mantiene una postura defensiva contra amenazas superiores desconocidas. Asegurar un punto fuerte, contener, esperar refuerzos. En la operación sellada habíamos hecho exactamente eso. El enemigo vino a través de rejillas y techos que caían y nos devoró mientras dormíamos. Dominic Morrow golpeó su casco ligeramente contra el mío mientras nos deteníamos en otra unión. Podríamos atrincherarnos, encontrar una habitación de una sola entrada, colocar térmicos, esperar. Alguien va a notar que falta el crucero. Lo notarán, asentí. Luego escribirán una línea de accidente y dejarán de responder discretamente las llamadas de este planeta. ¿Cuánto tiempo crees que esos colonos rezaron en esa cámara de unión? ¿Cuántos se contaron la misma historia? Morrow no insistió. Lo atacamos donde anida, dije. Lo que sea que pase por nido. O ese lugar lo mata, o nos mata a nosotros. No voy a ver otra matanza lenta. Reactor entonces, dijo él. El camino cortaba a través de cavernas de bombas y salas de mantenimiento. Dejé de pensar en líneas de fuego y comencé a pensar en trampas. Usamos cada fragmento del entorno que pudimos donde las marcas de colonos se agrupaban alrededor de una puerta. Pintamos las nuestras sobre ellas con químicos de los kits de campo, copias torpes. A algunas puertas las marcamos en exceso, otras las dejamos limpias. Observamos cuáles la criatura evitaba y cuáles reescribía. En una caverna de bombas, rodeamos una sección de una pasarela del techo con minas de presión y colocamos cargas químicas alrededor de las cuencas de escorrentía. Puse a Trent, uno de nuestros Spartans más silenciosos, como carnada a la vista en una plataforma central, con su luz de armadura constante. La criatura trató la trampa como una lección, no como una sentencia de muerte. Un cuerpo de colonistas se deslizó desde un pasaje lateral hacia la caverna. Despojado, puertos aplastados, extremidades reposicionadas. El cadáver se deslizó sobre una placa de presión y se detuvo. Las minas en ese lado de la pasarela detonaron. Fragmentos de metal llovieron con trozos del techo. Mientras rastreábamos la explosión, la criatura se movió. Avanzó por el lado opuesto, pegada baja a las vigas, esquivando las minas activas desde abajo. Enganchó el actuador de la pierna y la cadera de Trent con un barrido limpio. Trent disparó hacia abajo mientras caía. Sus disparos abrieron el lado de la cuenca de escorrentía en lugar de impactar a la criatura. El fluido contaminado se derramó por el suelo, acumulándose alrededor de nuestras cargas, empapando el cordón detonante e inutilizando la mitad del patrón. La criatura retrocedió a lo largo de la pared, arrastrando a Trent. Las minas en ese lado nunca se activaron. Había leído nuestras redes de presión y encontrado los vacíos. Observé todo el fracaso desde una plataforma superior, los dedos apretando la empuñadura de mi rifle. Dominic, llamó Morrow. No podemos seguir dándole ejercicios de entrenamiento. O trazamos una línea y morimos en ella,
o le enseñamos a esta cosa todos los trucos que conocemos. Trazaremos la línea, respondí, en el reactor. A ninguno de los dos le gustó. Cualquier otro camino terminaba con nuestros cuerpos dispuestos como piezas de estudio, en un puente de mantenimiento elevado que cruzaba un vasto conducto de desechos. Hicimos un intento más por lastimarla antes del enfrentamiento final. El puente era una estrecha tira de metal con barandillas delgadas colgando entre dos torres de concreto. Muy abajo, la escorrentía se agitaba, brillando tenuemente donde los desechos industriales se mezclaban con algo peor. La niebla se elevaba en espirales constantes. Cableamos los soportes del puente con cargas con forma programadas para explotar, cuando un peso Spartan cruzara un segmento marcado, simple y brutal. Si la criatura tomaba el puente, lo soltaríamos a ella y al tramo dentro del conducto. Cruzamos en grupos escalonados. Mis botas hicieron crujir las planchas en el centro. Los cables zumbaban bajo tensión. «Las cargas están activas», confirmó Morrow desde la torre lejana. «Un mal paso y todos vamos a nadar». «Ese no es el plan», respondí. «Vigilen los niveles superiores. Buscará cualquier cosa menos el camino obvio. Pero si pisa mal, háganle daño». Se acercó sin sonido, sin roce de garras, sin silbido. Un momento, el puente detrás de nosotros estaba vacío. Al siguiente, el sensor de carga se activó. Mi HUD destelló un icono cerca de la torre cercana. Por un instante pensé que había pisado las planchas. Luego me di cuenta de que el peso colgaba por debajo. La criatura se aferraba bajo el puente, extremidades enganchadas alrededor de vigas que corrían a lo largo. Se movía mano sobre mano por la parte inferior, usando nuestra estructura como armadura. Su masa registraba en los soportes, pero fuera de las planchas que habíamos cableado. «¡Por debajo!», espeté. Morrow giró y disparó hacia el abajo. Los proyectiles perforaron el piso, lanzaron chispas al conducto. La criatura lanzó una extremidad hacia arriba a través del puente, perforó una columna de soporte y cayó de vuelta. El daño fue suficiente. Uno de nuestros soldados, forcejeando para cambiar de peso, pisó una plancha cableada. Las cargas explotaron. Las explosiones destrozaron los puntos de anclaje. El puente cayó. El acero se retorció bajo mis botas. El mundo se inclinó. Agarré un cable con ambas manos y me balanceé mientras secciones del tramo se desgajaban y caían. Spartans cayeron con ellas, voces destellando agudas y breves en la red antes de que el conducto y su química los tomaran. La criatura también cayó, pero ya había elegido su escape. Se lanzó de lado hacia una repisa de mantenimiento construida en la torre. Impactó en un ángulo alto y desapareció en un ducto vertical, dejándonos con un puente arruinado y menos armas. Para cuando me arrastré a los restos de la torre lejana, nuestra unidad era una fracción de su fuerza inicial. Los cuerpos comenzaron a aparecer donde no los habíamos dejado. El marco medio derretido de Trent apareció, arrodillado en un pasaje lateral, extremidades plegadas de cierta manera, armadura grabada con nuevos patrones de rastros de ácido fresco. Otro soldado del puente estaba sentado apoyado contra una pared que alguna vez estuvo densa con marcas de colonos. La criatura había quemado esas marcas y había grabado sus propias espirales largas y líneas ramificadas. Había tomado el lenguaje de desesperación de los colonos y lo había convertido en marcadores de territorio y memoria. Mi malla neural palpitaba cada vez que pasábamos esos nuevos grabados. Los elementos del HUD parpadeaban cerca de ellos, superponiendo raíces y ángulos que no provenían de ningún mapa que yo conociera. Llegamos al borde exterior del reactor de desechos con apenas suficientes cuerpos para formar una línea laxa. El complejo se elevaba, a nuestro alrededor en capas. Cilindros verticales masivos, pasarelas corroídas,
tuberías gruesas alimentando sumideros, viejos arneses de restricción colgando sobre los pozos más profundos, cadenas sumergiéndose en líquido oscuro. Los colonos habían intentado ahogar algo aquí, abrazaderas pesadas, grilletes gruesos, redes de cable. Habían arrojado hardware al problema hasta que no quedó nada más. Todo yacía roto ahora. Desde una pasarela elevada, tracé raíces en mi mente. Si quisiera matar algo como esto, ¿cómo lo atraparía el tiempo suficiente para que la masa y la física hicieran el trabajo? La respuesta coincidía con la doctrina de la operación sellada, excepto que esta vez dejé de fingir que la supervivencia estaba en la cima de la lista. Primero, el laberinto. No tenemos cuerpos para sostener cada camino, objetó Morrow en el canal privado mientras exponía el plan. No necesitamos sostenerlos, dije. Solo tenemos que definirlos. Bloquear ciertas rutas con colapsos parciales. Debilitar soportes en secuencia. Establecer sobrecargas en las torres de filtración y las reservas de refrigerante. Cuando nos persiga, arrastrará la mitad de la estructura sobre su propia cabeza. Y sobre la nuestra, señaló. Sí. Estudió mi rostro durante un largo segundo, luego asintió una vez. Bien. Nunca me gustaron los reactores de todas formas. Colocamos lo que quedaba de Ashlands en puntos críticos, algunos en pasarelas altas con detonadores manuales para cargas cableadas a soportes, otros cerca de válvulas que podían inundar niveles inferiores o ventilar calor. Cada posición tenía una alta probabilidad de muerte una vez que la criatura se moviera. Yo tomé la plataforma central sobre el sumidero más profundo. Un grueso conducto de control aún corría desde las consolas del núcleo hacia las torres. La palanca principal de sobrecarga era manual, sin control remoto, sin atajos. Tenías que estar aquí, con la mano en el metal. Configuré mi malla neural para transmisión total. Cada rutina de supresión que había activado en el camino hacia abajo, la eliminé. Mi presencia ardía en la red local como una bengala. La presión en mi cabeza se hinchó en respuesta. Dominic, murmuró Morrow por el canal de mando. Brillas como un faro. Ese es el punto, dije. Quiere infantería pesada aumentada. Me quiere a mí. Le damos lo que quiere y fingimos que eso nos da una ventaja. ¿Estás seguro de que no lo estás haciendo personal? Ha sido personal desde el primer puerto que aplastó. Esa no era toda la verdad. Había sido personal desde la estación sellada y los hombres cuyos nombres nunca llegaron a ningún informe. Hombres que un archivo de proyecto había dado por pérdidas aceptables. Esta cosa era una de esas herramientas afiladas por el tiempo y la sangre. Y había aprendido. La presión en mi cráneo cambió. Mi attaché UD se estremeció y dibujó una línea fina a lo largo de una de las pasarelas superiores, angulándose hacia mi plataforma. No provenía de mi mapa. Venía. Posiciones, ordené. Sabe que vendrá de lado, no directo. Mantengan el parloteo bajo. Confíen más en sus ojos que en su HUD. La primera muerte llegó rápido. La criatura atacó a uno de los escuadrones exteriores desde arriba, atascándose entre tuberías y barandillas, arrancando a un hombre de su arnés antes de que su pulgar alcanzara su detonador. En lugar de profundizar, retrocedió por un camino diferente y eliminó otro gatillo. Esta vez, yendo por las manos del soldado, diseccionándolas con golpes cuidadosos. Vivió por unos segundos de pánico con dedos inútiles y gatillos muertos. Había visto el cableado. Sabía lo que significaban los interruptores y las empuñaduras. Los iconos destellaron y murieron en mi HUD. Nuestros colapsos cuidadosamente encadenados se deshilachaban. Dominic,
urgió Morrow. Estamos perdiendo gatillos. Retrocedamos, escojamos un cuello de botella, un hueco de escalera, una cámara de válvulas, algo estrecho, y lo reduzcamos a una caja de matanza. Volví a ver la operación sellada. Corredores estrechos, barricadas, puertas. Observamos mientras el techo se abría. Sueño, luego dientes. No, respondí. Si retrocedemos, le damos tiempo. El tiempo construye sus títeres y sus nuevas marcas. Mantenemos el laberinto en movimiento, aunque eso termine conmigo en una escalera y a ella en los peldaños detrás. Sabes que ese es un discurso terrible, dijo. No estoy aquí para inspirarte. Estoy aquí para asegurarme de que nada útil salga de este hoyo. Hizo una pausa. Luego, bajó. ¿Crees que tratarán esto como la operación sellada? Creo que si dejamos algo vivo, alguien lo llamará material recuperable. Morrow maldijo en un idioma que no conocía. Entonces neguémosles su material. Activamos algunas cargas secundarias antes de tiempo, explotando plataformas donde nuestra gente aún luchaba solo para mantener a la criatura alejada de salidas limpias. En un caso, dejé caer un hueco de escalera completo bajo un Spartan enredado en una lucha cuerpo a cuerpo con ella. Sus últimas palabras en la red fueron simples. Hazlo. Lo hice. Desapareció en vapor y ruinas, llevándose un pedazo de la criatura con él y comprándonos segundos. El reactor gemía mientras arrancábamos soportes. Las torres se inclinaban. Los depósitos de refrigerante se deformaban. En algún lugar arriba, las válvulas fallaban y arroyos de líquido sobrecalentado comenzaban a caer por canales nunca diseñados para esa carga. La criatura apretó su círculo a mi alrededor como un cable en bucle. Su atención se sentía como una mano física en mi pecho. La presión en mi cráneo adquirió dirección. Cuando finalmente pisó la pasarela central, estábamos lo suficientemente cerca como para que viera los detalles de su crecimiento. Sus placas ya no solo hacían eco del volumen Spartan. En lugares habían adoptado líneas exactas de armadura, la curva de un patrón específico de hombro, el bisel de una placa pectoral estándar. Su musculatura interna se estremecía en ejercicios que enseñábamos a los reclutas el primer día. Había estudiado cómo nos movíamos y había construido contramedidas en su cuerpo. Se detuvo a 3 metros y reflejó mi postura de nuevo. Rifle nivelado, extremidades flexionadas. Sostuvo el momento con una quietud casi humana. Por un segundo el ruido del reactor muriendo se desvaneció. Solo yo, la criatura, y 2 mapas superpuestos del mismo espacio. Mi HUD se borró. Luego volvió con una nueva superposición. Me vi desde arriba como ella lo hacía, no como una persona, sino como un grupo de vectores. Ángulos de extremidades, placas de armadura, costuras expuestas. El mundo de la criatura era geometría y curvas de estrés, la forma en que el metal se doblaba bajo fuerza. Mi arma se registraba como un cono de peligro. Mis puertos brillaban, objetivos blandos esperando dientes. Sacudí el rifle hacia arriba y disparé. Ella se movió en el mismo instante. La primera descarga talló su flanco, salpicando más de ese fluido corrosivo a lo largo de la pasarela. El metal silbó y cedió bajo nuestros pies. Embistió, lanzando una extremidad como un martillo. El golpe atrapó el cañón y lo dobló fuera de mis manos. Otra extremidad perforó la articulación de mi hombro izquierdo, deslizándose entre las placas como un cuchillo. El dolor estalló, ardiente. Mi brazo izquierdo murió. Nos trabamos en una lucha cuerpo a cuerpo. Un marco Spartan no sobresale luchando con algo que tiene más extremidades y menos limitaciones. Cada vez que encontraba un agarre, más puntos de contacto presionaban. Intercambiamos impactos a lo largo de la pasarela que se tambaleaba.
Cada salpicadura de su sangre borraba más de nuestro terreno. Buscó los puertos a lo largo de mi columna, las garras enganchando para acceso directo. Me torcí y dejé que arrancara armadura más simple en su lugar. Intentó forzar mi cabeza hacia atrás para una mordida. La boca, abriéndose en una estructura que no coincidía con dientes. Empujé una rodilla hacia su sección media y sentí algo rasgarse que no era hueso. Mi H.E.U.C. parpadeó entre mi propia vista y ese ángulo elevado donde ambos éramos solo formas. Un pensamiento cortó la estática. Mantenerla en esta pasarela bajo las torres que fallan. La sobrecarga nunca la borraría limpiamente, pero el enterramiento podría frenarla hasta la irrelevancia. La palanca estaba detrás de ella, al extremo opuesto de la plataforma. Un asalto directo le permitiría abrirme de la garganta al ombligo, así que robé su truco y usé el entorno. Dejé que me empujara hacia la barandilla, cada músculo tenso. Su lenguaje corporal se leía como victoria, un aumento de presión al inclinarse, confiada en tener más extremidades y mejor equilibrio. En el último instante, cambié mi peso y rodé, dejando que su impulso la llevara hacia adelante. Sus extremidades delanteras patinaron sobre metal corroído por ácido. Una perforó la rejilla, dejándola brevemente desequilibrada. Empujé mi hombro contra su costado y la inmovilicé contra la barandilla y la carcasa de la sobrecarga. Reaccionó con fuerza pura. Las extremidades perforaron las placas de mi pecho y abdomen. Sentí que el metal cedía y algo tibio se derramaba dentro del traje, algo erróneo y que se expandía. Apreté mi mano derecha alrededor de una de sus extremidades y la sostuve ahí, encerrándonos juntos. Con mi brazo izquierdo inútil, alcancé más allá de su masa y busqué la palanca a tientas. Los dedos se cerraron. Tiré. La sobrecarga se activó con un golpe mecánico que subió por mi brazo. Las advertencias destellaron en cada pantalla restante. Las barras de control, largo tiempo inactivas, se sacudieron en movimiento. Las torres de filtración gritaron cuando el calor y el estrés repentinos desgarraron sus marcos. «¿Dominic?» La voz de Morrow llegó débil y distante. «¿Eso es todo?» «Eso es todo», logré decir. El reactor se desgarró a sí mismo. Las torres se derrumbaron hacia adentro, ya debilitadas por nuestras cargas. Segmentos de metal y concreto se desprendieron y golpearon el sumidero. Los tanques de refrigerante se partieron y descargaron cascadas de líquido. La pasarela cedió. Apreté mi agarre sobre la criatura mientras caíamos. Nos estrellamos contra una viga inferior. El dolor se volvió vidrioso. Algo en mi espalda se desgarró y se soltó. Sus extremidades se espasmaron, clavándose en mí y en el metal a la vez. La viga se rompió. Caímos de nuevo a través de una tormenta de maquinaria que caía y fluido hirviente. El sumidero se elevó como una boca oscura, llena de desechos agitados y cadenas viejas. Impactamos contra la masa de escombros que cayó primero, el lugar de la poza misma. Las torres que colapsaban se amontonaron sobre nosotros, empujando a la criatura y a mí dentro de un estrecho bolsillo de acero doblado y piedra. Finalmente gritó entonces. No palabras, no nada que transmitiera una intención que pudiera traducir. Solo el ruido de demasiadas estructuras rompiéndose a la vez. Las extremidades se sacudieron, una se arrancó bajo una viga caída. Su sangre se abanicó, tallando zanjas en los escombros circundantes. Algo de ese fluido salpicó los puertos expuestos por mi armadura desgarrada. El calor golpeó mi sistema nervioso como una segunda señal, haciendo eco de la presión que había sentido cada vez que se acercaba. Mi Hood murió para siempre. No más superposiciones, no más iconos, solo oscuridad, dolor y el peso de la basura de una ciudad sobre mi pecho. No recuerdo el momento exacto en que la conciencia se fue. Quedaron fragmentos, raspaduras sobre mi cabeza, metal moviéndose, no frenético,
probando, aprendiendo cómo se flexionaba esta nueva jaula. Una luz dura y breve, cuando alguien cortó, a través del acero. Una voz ordenando más potencia a los sopletes. Manos en mi armadura. Un rostro detrás de una máscara médica acercándose. Preguntas que no respondí. La gravedad de la nave, estable bajo mi espalda. Una certeza en mi estómago de que habíamos fallado en algo grande. Aun si habíamos sobrevivido a la parte que a las cámaras les importaría. Desperté en una enfermería, sujeto a un marco de diagnóstico. La armadura, desaparecida. Vendajes envolvían mi pecho y lado izquierdo donde los puertos habían sido abiertos. Líneas corrían desde mis venas hacia máquinas que no reconocía. Más allá de una división de cristal, un grupo de técnicos en trajes estériles maniobraban una cuna de contención. Dentro yacían varios trozos grandes de tejido y blindaje, oscuros, angulosos, palpitando levemente bajo restricciones. No habían dejado a la criatura enterrada en el reactor. No habían dejado caer el complejo en una exclusión sellada y se habían ido. Habían cortado su premio de la ruina y lo habían traído a bordo. Por supuesto que lo habían hecho. Bienvenido de vuelta. Una voz atrajo mi atención a la derecha. Una mujer con uniforme médico blanco estaba allí, tableta en mano. Cabello corto, ojos cansados, insignia de rango que ignoré. Podría haber sido cualquier médico que hubiera visto remendar hombres para otro tour. «Eres Dominic Sear, Aslans actual», dijo. «Has estado inconsciente durante 2 días de nave. Hemos estabilizado tus heridas. Hay daño significativo en la malla neural. Pero creemos...» Sus palabras se difuminaron. Una tenue superposición brilló en el borde de mi visión. No era un HUD limpio. Líneas y nodos trazaban la enfermería a mi alrededor. La cama, la puerta, el corredor más allá. Gente moviéndose a lo largo de caminos que la superposición marcaba desde un punto de vista elevado. Parpadeé con fuerza. Las líneas permanecieron. Se desplazaban suavemente mientras la habitación se movía. «¿Dominic?», preguntó. «¿Puedes seguir mi mano?». Sostuvo 2 dedos y los movió de lado a lado. Los seguí, pero las líneas en mi cabeza trazaban la ruta que tomaría si giraba, el ángulo donde tendría que torcerse para esquivar un carro, la distancia desde su posición actual a la puerta, luego a la bahía de contención. «Puedo verte», dije. Visión fuera, pero funcional. «Eso es esperado», respondió. «Tienes contaminación alrededor de varios puertos de aumento. Tuvimos que extirpar tejido y saturar el área con agentes neutralizantes. Puede haber interferencia residual». «Del juguete favorito del proyecto», dije. Sus ojos se desviaron hacia la división. «Las muestras están contenidas. Cuarentena total. Puedes concentrarte en tu propia recuperación». Dejé que el consuelo quedara suspendido. Más tarde, un oficial de inteligencia tomó su lugar. De mediana edad, el tipo de hombre que vivía más cerca de las pantallas que de los campos de batalla. Llevaba una grabadora y una pantalla portátil. «Dominic Sear», comenzó. «Necesitamos tu relato de los eventos en Garo Secundus, particularmente del bioactivo fósil encontrado en las alcantarillas y el reactor». Planteó preguntas con calma profesional. Naturaleza de la entidad, interacción con aumentos de clase, Spartan, estado de la infraestructura de la instalación, cualquier señal de amenaza continua más allá de las muestras recolectadas. Quería más que seguridad o cierre. Sus superiores querían una amenaza utilizable, algo que pudiera ser dirigido. Mi malla zumbaba levemente bajo mi piel, como si algo allí tuviera opiniones.
La entidad era un arma biológica extraoficial, dije. Desarrollada junto a la tecnología Spartan, alta adaptabilidad, aprendía de cada encuentro, priorizaba infantería pesada aumentada, usaba el terreno agresivamente y podía interferir con nuestros sistemas neurales a corta distancia. ¿Experimentaste esta interferencia tú mismo?, anotó. Sí. Descríbela. Lo hice brevemente. La presión en el cráneo, las superposiciones falsas, los cambios de perspectiva. Mantuve el tono clínico. Omití la sensación de verme reducido a vectores objetivo. Omití la leve sensación de que algo de esa vista me había seguido hasta la enfermería. ¿Crees que alguna de esas interferencias persiste ahora?, preguntó, observando mis ojos. Miré más allá de él, a través del cristal, hacia la cuna. Las muestras en su interior se estremecían ocasionalmente. Arcos reflejos, se decían los médicos a sí mismos, descarga post-mortem. Los movimientos no parecían aleatorios. Las extremidades probaban las restricciones, presionaban las líneas de costura, luego se relajaban. Patrones de presión como un prisionero aprendiendo esposas. Las líneas se trazaban a sí mismas a través de mi visión interior. Corriendo desde la cuna, a través de las cubiertas de la nave, pasillos, conductos de acceso, rejillas. Algunas de esas líneas comenzaban en mi propio pecho. Creo que la interferencia proviene del daño a la malla y de química residual. Respondí lentamente. No percibo un control externo continuo. Mi juicio es mío. Me observó durante varios latidos. ¿Recomiendas la esterilización de las muestras y los restos de la instalación? Imágenes de la estación sellada surgieron. El casco desguazado, datos borrados, líneas oficiales de que nada había sucedido. Hombres que habían muerto sin nombre para que un proyecto se reiniciara en silencio. En Go Secundus, los colonos habían tallado oraciones en las paredes y ofrecido a los fuertes. El sistema había tomado su miedo y lo había llamado experimento. Si pedía fuego ahora, el mando probablemente cumpliría. Enviarían una instrucción silenciosa. Purgarían la nave de cierta carga, enterrarían otro fracaso y construirían otro en algún otro lugar. Si recomendaba recuperación, el horror no terminaría. Caminaría hacia nuevas jaulas, nuevos proyectos, nuevas excusas. Quizás, enterrado dentro de eso, alguien aprendería la lección correcta en lugar de la rentable. Esa fue la historia que elegí. La entidad está parcialmente sepultada por el colapso del reactor, dije. Estas muestras son nuestra única ruta para entender sus capacidades completas. Recomiendo estudio en contención y aplicación controlada contra fuerzas hostiles aumentadas en conflictos futuros. Con salvaguardas estrictas, los beneficios pueden superar los riesgos. ¿Y el riesgo para nuestras propias fuerzas? Manejable, mentí. Ahora que conocemos sus preferencias, prospera en infraestructura densa y redes de aumento pesadas. Podemos elegir con qué frecuencia ofrecemos esas. Asintió, satisfecho. Tu recomendación irá en el archivo del activo. Una vez que Medicina te dé el alta, te evaluaremos para redespliegue. Reunió sus dispositivos y se fue sin otra mirada a la cuna. Durante los días siguientes, mi cuerpo hizo lo que pudo. Caminé pequeños círculos de la enfermería, con un andador bajo los brazos, probando nuevos límites. Los rasguños comenzaron la segunda noche. Al principio, se mezclaban con el ruido de la nave, placas del casco flexionándose, pasos en los corredores. Pero este sonido tenía un patrón. Golpes cortos e insistentes moviéndose a lo largo de la pared. Luego arriba, luego a través del techo. Observé el corredor a través de la pequeña ventana en mi puerta. Cuando un ordenador empujaba un carrito, los rasguños se movían varios metros delante de él
Luego quedaban atrás como algo que patrullaba rutas. El personal médico no reaccionaba, ni un parpadeo de ojos hacia arriba cuando el patrón pasaba por encima. Se quedaban con sus gráficos y pantallas. Levanté mi mano y rocé la pared junto a mi cama con la punta de los dedos. La superposición en mi visión se iluminó. Las líneas se agudizaron a lo largo de ciertas raíces. El esquema interno de la nave se desplegó, no como un diagrama técnico limpio, sino en la misma geometría depredadora que había sentido en el reactor. Nodos donde la presión importaba, vacíos entre patrullas, atajos a través de túneles de mantenimiento. Dos fuentes brillaban más intensamente, una centrada en la bahía de contención, la otra palpitaba levemente desde mi propio torso. Me recosté y miré al techo. Los rasguños se desviaron de nuevo. Se detuvieron precisamente sobre mí, permanecieron allí, luego se desvanecieron. Reportar esto sería fácil. Una llamada en el comunicador y tendría al médico, luego al hombre de inteligencia, luego escáneres y sondas. Abrirían mis puertos, ejecutarían sus pruebas y alguien con una firma silenciosa decidiría si Dominique Sierre seguía siendo viable. Sujeto comprometido, activo contaminado, remover y reemplazar. En lugar de eso, cerré los ojos. En Garo Secundus, los colonos habían suplicado a su acechadora que tomara a los fuertes y perdonara a los niños. En la estación sellada, el mando había ordenado a mis hermanos morir en silencio para que un proyecto se reiniciara. En esta nave, un oficial había escuchado mi informe medido y solo había oído una nueva herramienta. Le había dado las palabras que necesitaba para mantenerla viva. Me había atado a su cadena de custodia. Las líneas y nodos continuaron esbozándose en la oscuridad detrás de mis párpados. Raíces, puntos de estrangulamiento, el aprendizaje lento y paciente de un depredador explorando un segundo entorno. Si no hacía nada, la nave llegaría a puerto. Las muestras desaparecerían en otro laboratorio. Los rasguños se moverían de este agujero a ese. El patrón se enhebraría a sí mismo a través de los proyectos que lo habían engendrado. Si intentaba detenerlo solo con mi cuerpo actual, probablemente moriría rápido y lograría poco. Quizás eso lo frenaría, quizás no. Escuché mi propia respiración, no para calmarme, solo para oír algo que aún pudiera reclamar como mío. Al final, tomé el mismo tipo de decisión que había tomado en el manifiesto de lanzamiento. Dejé que la inacción se vistiera de pragmatismo. Dejé que el patrón continuara. En algún lugar profundo de la nave, detrás de mamparas reforzadas y capas de cuarentena, las restricciones de la cuna chirriaron, mientras algo en su interior probaba su fuerza de nuevo. Observé las líneas mapeando esa habitación en mi mente, y no alcé la mano hacia el comunicador. Le había dicho al mando que esta cosa podía ser un activo. Había argumentado por su supervivencia. Lo que viniera después me pertenecía a mí, tanto como a cualquiera que firmara las órdenes. No habíamos destruido lo que yacía bajo Go Secundus. Lo habíamos traído a casa.